Buenas tardes, nosotros somos del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 1 del sexto G. Este proyecto es correspondiente a la materia de Matemáticas Financieras 2, a cargo de la maestra Wendy Brito. Los integrantes del equipo número 6 son Arce Novelo María Fernanda, Sánchez Dorantes Daniela, Víctor Jiménez Andrea y yo, su servidor, Cecilia González Naomi. Nuestro tema a tratar y exponer el día de hoy se llama Fondos de Amortización Anticipada. Pero antes que nada tenemos que saber exactamente lo más detallado que es una amortización. Una amortización. ¿Qué es una amortización? Es un término económico y contable referente al proceso de tiempo de variación duradera. Bueno, sabiendo que es amortización, le vamos a meter otro concepto importante, que es fondos de amortización. Bueno, es la depreciación o deuda acumulada en un fondo con pagos periódicos que generan interés. Bueno, ¿qué es un pago periódico? Un pago periódico es un pago en cada determinado tiempo, como por ejemplo mensual, semanal o quincenal. Estos se utilizan para pagar una deuda antes de su vencimiento. Bueno, sabiendo que es fondos de amortización, podemos anexarle un concepto más que es nuestro tema. Fondos de amortización anticipada. Bueno, esto es un pago realizado previamente antes de su vencimiento de un contrato, como lo dice su nombre, anticipadamente o adelantadamente, para que así puedas terminar tu pago antes de tiempo o hacerlo más corto. Cuando hablamos de amortizaciones anticipadas, como pagos concluyentes de modo anticipado, y como al ser instrumento financiero, hablamos de préstamos hipotecarios, como pueden ser préstamos inmuebles, pagarés, etc. Desarrollo del método de fondo de amortización anticipada. Para que sea fondo de amortización anticipada, los depósitos se deben hacer a principios de mes utilizando una simple fórmula, en donde M es el monto de la anualidad, R es la renta, N es el número de depósitos e I es el interés. Para calcular el monto que se desea obtener en un periodo de tiempo con una tasa de interés, se necesita saber la cantidad de abonos o depósitos que se realizan en determinados periodos. Es por eso que se utiliza la fórmula de monto anual ordinaria, la cual es esta. Esto solo si los depósitos se realizan a finales de mes. En cambio, si los depósitos se realizan a principios de mes, se utiliza la fórmula de monto de la anualidad anticipada, la cual es esta. También existe otro método. Este método se llama la tabla de amortización. Y en este método, al igual que en la amortización, se utiliza una matriz utilizando unas columnas. Y esas columnas se mencionan de la siguiente forma. La primera expresa los periodos, la segunda los pagos de renta, la tercera los intereses, la cuarta la cantidad que se acumula en el fondo y la quinta el saldo final. La manera en que se calcula cada una es esta. Cuando hablamos de la tercera columna, o sea, la de los intereses en el periodo, resulta de multiplicar el saldo final del periodo anterior por la tasa de intereses. La cuarta columna es el saldo acumulado en el fondo y esta se calcula sumando la renta más los intereses del periodo. La quinta columna es el saldo final y esta se resuelve del resultado del saldo final del último periodo más la suma del fondo de periodo acumulado. Para entender mejor la tabla de amortización, vamos a hacer un ejercicio. Este ejemplo dice así:
¿cuál será el depósito anual para acumular al cabo de 6 años un monto de 240,000 si dichas rentas obtienen un rendimiento de 8% anual? Los 240,000 representan el valor de un activo adquirido hoy, que se pretende reemplazar al final de su vida útil, que es de 6 años. Entonces, ya tenemos el ejercicio y se nos pregunta ¿cuál será el depósito anual para acumular? O sea que nos está pidiendo una renta. Entonces nosotros desde la fórmula que ya habíamos visto, la cual es esta, debemos despejar la letra R, o sea renta. Entonces se nos daría como resultado esta de aquí, esta, y la sustituimos con los valores. 24,000, que pues aquí está nada más. 240,000 representan el valor de un activo adquirido. Y la misma pregunta nos dice un monto de 240,000. Ese es nuestro valor M y se sustituye. Después 0.08, el cual es nuestro interés y dice 8% anual. Por eso es que no se convierte, no se divide ni nada. Entonces es por eso que se multiplica directamente 240,000 por 0.08. ¿Por qué 0.08? Porque bueno, 8% entre 100 nos debe dar 0.08. Eso ya es nuestro interés para que se pueda resolver. Entre 1 más y el interés, que pues 1 más 0.08 nos da 1.08, menos 1 elevado a la 6, que pues 6 son los 6 años que están aquí. Y aquí nuestro 8% anual, ¿no? Entonces, a partir de todos estos datos, nosotros ya sustituimos y nos da todo esto. Entonces, tenemos que resolverlo con nuestra calculadora y nos da un resultado. Como podemos ver, el resultado que nos dio es este. Este de resultado. Entonces, lo pasamos a nuestra tabla, que nuestra tabla bien dice, tenemos periodos, tenemos renta, tenemos intereses, cantidad que se acumula al fondo, o sea, CA, y saldo final al monto, o sea, M. Y a partir de todos estos, pues en esta columna de aquí nos muestra cómo resolverla a partir del video. Aquí las puse para que se vean bien. Y en la columna de rentas, en todas ponemos lo que nos dio de resultado. Entonces aquí está y se van a sumar el total de todas. Analizando la tabla de amortización, podemos concluir que la renta sirve para aumentar la inversión que al finalizar los periodos de pago se utiliza para liquidar la deuda y que los intereses se... Bueno, este es nuestro ejercicio de fondo de amortización anticipada, el cual dice así: una empresa contrae una deuda de 450,000 pesos, misma que deberá ser cancelada dentro de 6 años. El Consejo de Administración de la empresa decide hacer reservas anuales iguales para cancelar la deuda a su vencimiento. Si el dinero se puede invertir en una tasa efectiva del 20% anual, se encuentra en la cantidad que se tendrá que depositar al principio de cada año, lo cual está subrayando cada dato con el color específico, donde el monto sería 450,000 pesos. La I del porcentaje sería 0.2, el cual no se divide porque no te dice capitalizado. Y la N, que es el tiempo, serían 6 años. Entonces, nuestra fórmula para este ejercicio sería la de renta, pero solo contamos con la de monto. La de monto sería R por 1 más I por 1 más I a la N menos 1 entre I. Pero nosotros necesitamos la fórmula de renta, la cual, si se despeja, quedaría de esta manera. R es igual a M por I
entre 1 más i por 1 más i a la n menos 1. Entonces, acomodando nuestros datos, quedaría de esta manera. 450,000 por 0.2, que es nuestra tasa, entre 1 más i por 1 más i y a la 6 menos 1. Entonces, resolviendo, sería 90,000 entre 1.2, corchete 1.2 a la 6 menos 1, lo que nos daría 90,000 de nuevo entre 1.2 corchete 2.985, que es 1.2 a la 6 menos 1, volvemos a poner 90,000 entre 1.2 por 1.985. Ponle pausa. Conclusión. Luego de haber analizado el presente trabajo de investigación, pudimos concluir y entender que los fondos de amortización sirven como depósitos periódicos que ganan interés con la finalidad de acumular un determinado capital. Son una de las aplicaciones más importantes de las anualidades en el proceso financiero, mediante el cual se exige gradualmente una deuda que adquiere intereses, por medio de pagos periódicos que generalmente son iguales, hechos en intervalos de tiempo similares. Este fondo es creado por un emisor, depositando en un banco con el objeto de ir haciendo frente y a devolución del principal de un préstamo. En la amortización, cada pago que se efectúa sirve para pagar los intereses y disminuir el capital debido. En el fondo, los depósitos intervienen, ganando interés, pero sin disminuir la deuda. Sabemos que en la actualidad financiera es común que las empresas y las personas busquen financiamiento o crédito, sea para capitalizarse o para la adquisición de los bienes activos. Las empresas también pueden tratar de mantener sus gastos de depreciación en un mínimo con una preferencia por no pagar una cantidad adicional al fondo de amortización. En palabras más sencillas de entender es que un fondo de amortización se puede definir como un sistema de ahorro en el cual se acumula el capital por medio de pagos periódicos que generan intereses, de tal forma que en cierto tiempo se logra reunir un monto determinado, pero en este caso es un fondo de amortización anticipado. Es a inicio de cada plazo, como se estudió en el parcial anterior. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte, esperando que sea de su agrado y principalmente gracias a usted, maestra, por darnos la oportunidad de darnos las herramientas necesarias para aprender más a fondo sobre el tema, por darnos los conceptos básicos que es la investigación, los procedimientos, todo aquello que nos resulta a nosotros ahorita complicado, lo hizo usted un poco más fácil al momento de darnos todo eso, y pues nosotros entendemos la situación en la que están pasando las cosas y entendemos igual que esta es la única forma de la cual podemos salir poco a poco, y realmente nos sentimos muy empáticos con todo lo que está pasando, y a pesar de eso, de que no nos dé clase ya después de nuestra salida porque somos de sexto, le queremos recordar que la queremos mucho y que gracias por todo el apoyo incondicional.